Cuarentona, adjetivo femenino, mujer feliz, chingona y poderosa a la que ya no le preocupa la opinión de los demás. Y si no está todavía en la RAE, nosotras lo integramos. Y si es que algo hemos aprendido en 7 temporadas es que los 40s no son los nuevos 30s, son aún mejores. Porque no importan los achaques, las canas o los calores, cuando sabes que el secreto de comerte al mundo es hacerlo despacito, con un vinito y muchas vitaminas para aguantar. Bienvenidas a esta 7ª temporada llena de risas, lágrimas y superpoderes para compartir. Porque ya nos dimos cuenta que juntas somos invencibles y aunque vayamos un poquito más despacito, nada nos puede parar. En algún estante del imaginario colectivo existe un manual, por cierto, también imaginario, que dicta que todas debemos de ser iguales. Y pobre de aquella de la que se salga de la norma, porque de inmediato la etiquetan de la rara, la intensa, la diferente. Entonces pasamos la vida tratando de cambiar o de esconder lo que nos saca del molde, con el único fin de encajar, aunque ni siquiera nos interese estar ahí. Pero un día por fin nos cayó el 20 y descubrimos que lo que nos hace diferentes no es una carga, es un superpoder. Porque cuando aceptas tus defectos, tus cicatrices, tu historia, tu forma de ver el mundo, tu manera de reír, tu voz, tu cuerpo, tus ideas, todo eso que no encajaba es justamente lo que te hace brillar con luz propia. No vinimos a hacer copias, vinimos a ser así, tal cual somos. Y cuando abrazas eso, no hay molde que te contenga, ni etiqueta que te defina. Hoy sabemos que nuestras diferencias son nuestra mayor fuerza. Y reconocerlo no es solo un acto de amor propio, es un acto de revolución. Hola, hola cuarentonas, bienvenidas a la nueva temporada de Paquete de Cuarentonas Power. ¡Que arranque esta temporada! Que arranque, ya las extrañamos un montón, ya saben que cuando no estamos por acá sentimos como que nos falta un brazo, pero ya volvimos, después de descansar y de planearles una nueva temporada increíble. Prepárense porque hoy tenemos un episodio que les va a dejar con la boca bien abierta, porque tenemos a una madrinaza de honor. ¡Ay, qué joya tenerte aquí! Con una historia de vida llena de resiliencia, de valentía y sobre todo de un montón de amor propio. Hoy está con nosotros María Lu. ¡Bravísimo! ¡Bienvenida, María Lu! No, gracias, qué honor. Y aparte, ser madrina, pues la verdad sí me siento más especial de lo que ya me sentía. Eso, por si te hacía falta una dosis de especialidad, ya la tienes. Tu historia es muy larga porque literal empieza con un día naciste y... Nazco un 17 de noviembre, que casualmente es el día del niño prematuro. Entonces, como presagio, nazco de manera anticipada, porque anticipada siempre. Niña 7 mesina, solamente pequeña, estar en la incubadora, pero médicamente no se notaba algo extra. Hasta el momento que iba a caminar, mis papás notaron que algo raro pasaba. Vengo de una familia también no con mucho recurso económico y que solamente resolvía las situaciones del momento. Entonces algo pasa, voy al médico. Entonces en el buscar pues se dieron cuenta que la niña había llegado con una discapacidad, ¿no? Entonces ya en los diagnósticos pues es una parálisis cerebral que para mis papás también en esta falta de conocimiento pensaban, no es cierto porque mi hija no está tonta. Es que además te dicen parálisis cerebral, sí, y es lo primimo que piensas, ¿no? Te dices como una discapacidad intelectual. Y también en ese tiempo, pues los médicos tampoco explicaban mucho. No es, pues ni modo, tiene una vida diferente y a partir de ahora tienen que buscarle las cosas diferentes, que tampoco eran como demasiadas. O sea, en ese momento se dan a la tarea de decir, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Ok. Y lo que había, pues eran terapias de rehabilitación. Pues finalmente era una niña que no sabía que era diferente. Yo no lo había notado. Para mi realidad, para mi entorno, yo creía que todas las niñas y niños iban a terapia. Ok, porque tampoco era como que tuvieras acercamiento a más niños, ni te lo cuestionas. Pues no te lo cuestionas, porque aunque sí convivía con mis primas, que somos de la rodada, pues no estaba todo el día con ellas, ¿no? Okay. Entonces, pues yo suponía que como yo en las mañanas me iba a terapia, pues ellas también se iban a su terapia y que ya nos encontrábamos en casa de la abuela
y no pasaba nada, ¿no? Uh-huh. Yo era una niña de 4 años que apenas iba a entrar a la escuela y mis papás les toca lidiar con una batalla que yo no me doy cuenta. La batalla es voy a meterla al kinder. Y en los kinder de gobierno, pues le decían a mis papás, es que yo no tengo espacio para tu niña especial. Cuando en realidad pues yo no tenía tema más que usaba un aparato ortopédico. Sí, de movilidad, pero... Sí, pero, o sea, ni de aprendizaje, ni de tanta movilidad. Porque sí, no necesitabas una sombra, digamos. No necesitaba, exacto. Bueno, pero ni existían en ese entonces ni existían las sombras. No, ni existían. Pero bueno, a lo que hoy se conoce como, ¿no? Mis papás, la verdad, tampoco son como... Ay, no, o sea, esta forma de yo pelear, no sé de dónde la saqué. De mis papás, ¿no? Porque ellos dijeron, para evitarme todo este tema, mejor ya la meto a una escuela que la acepten, y era una escuela particular que estaba muy cerca de casa. En mi cabeza todavía era, pues todos los niños y niñas van a terapia, van a natación y después llegamos a la escuela. Hasta que una compañera me dice, oye, ¿por qué tú siempre llegas tarde? Y no, pues yo llego a la hora de entrada. No, es que nosotros llegamos, tú nunca has hecho honores a la bandera, nunca, pero como que tampoco me cuestionaba tanto. Cuando yo les preguntaba a mis papás, también ellos se ponían como nerviosos y justificaban, ¿no? O sea, no, pero ¿te regañó la maestra por llegar tarde? No. Ah, ok, entonces no pasa nada, ¿no? Que, o sea, sí, que seguramente ellos tenían como ese acuerdo o habían avisado a dirección o... Sí, claro, ¿no? Para en el mundo de los adultos, pues todo estaba solucionado, claro, ¿no? Pero no saben que los niños se platican. Claro. Sí, y que para mí podía haber sido un tema como de discusión. Finalmente ellos no querían tocar el tema, porque... Si ellos no te querían hacer crecer con la conciencia de la discapacidad. Con la conciencia de la discapacidad, pero a la vez yo ya la tenía. Uh-huh. Porque cuando yo ya iba a terapias en la tarde, porque pues ya finalmente ya después tuve que cambiar de horario para las terapias, pues sí, mis compañeros que también teníamos el mismo diagnóstico, pues sí había chicos que necesitaban más apoyo, que no hablaban, que usaban una silla de ruedas, y entonces entre ellos a mí me hacían menos, porque era la que caminaba, porque era la que iba a la escuela, la que hablaba. O sea, el tema de la discapacidad y la inclusión, hasta dentro de las capacidades no son inclusivos. Pues finalmente... O incluyentes, ¿cómo se dice? Incluyentes, pero finalmente no es tanto porque ellos no se quieran poner la camiseta de soy inclusiva, sino porque sencillamente entre nosotras de manera común nos agrupamos con quien nos sentimos más cómodas. Claro, con quien te identificas. Y puede ser porque me identifico físicamente o porque me identifico porque yo me gusta jugar a lo mismo. Entonces, para ellos que tenían como tú vas a la escuela, yo era la rara, ¿no? Uh-huh. Pero también para los de mis compañeros de la escuela, yo era la rara también, ¿no? Porque ellos me cuidaban demasiado cuando en mi casa, con mis primos, yo me trepaba a los árboles como yo podía. Sí, o sea, en la familia fue así, que crees que igual que cualquier otro niño, pero en la escuela ya eso no se dio. O sea, saliste de tu mundo de contención de todos somos iguales. Sí. A empezar a entender que había diferencias. Porque, y hoy se lo agradezco a mis papás, el que ellos de alguna manera no aceptaran tal cual el diagnóstico, me brindaron sin querer queriendo todas las mismas herramientas. O sea, sí, hija, me doy cuenta que te cuesta más trabajo bajar y subir escaleras, pero ni modo, o sea... Baja y sube. Baja y sube. O sea, a lo mejor te apoyo acá o pongo un barandal extra, pero resuelve. Y en la escuela, pues yo tenía también este colchón, porque aunque tengamos discapacidad, tontos no somos. O sea, si sabemos que mi compañerito, por lo que quieras, por buena persona, me quiere cargar la bolsa, pues se la doy, ¿no? Pero es que hasta yo, ¿no? O sea, dices, pues ayúdenme, a nadie nos caen mal las ayudas. Si la maestra me dice que me va a dejar menos tarea, pues perfecto, por supuesto, ¿no? Claro. Y eso mismo también pasaba con algunos miembros de la familia. Hasta que mi papá dijo, pero pues no, o sea, ella puede hacer las mismas cosas. Cuando yo me doy cuenta que tengo la discapacidad, porque finalmente pues uno no se observa cómo camina, cómo se mueve, es cuando yo me veo en un video de una fiesta. O sea, en este tiempo que todo se grababa en VHS. Claro, no es lo de ahorita que tu vida pasa en video. Ajá. Antes no. No.
Entonces... No faltaba el tío con su cámara. La super cámara, ¿sí? Entonces, en esta super cámara que en la misma reunión, así como que vean lo que grabé. Y entonces ahí fue cuando yo me vi caminando diferente. Y en mi cerebro de niña de 7 años, 8 años, dije, ahora entiendo. Así me ven los demás, ¿no? Camino raro. Uh-huh. Por eso voy a terapia. Pero tus papás nunca te dijeron, oye, mijita, fíjate que tú tienes parálisis cerebral. O sea, nunca finalmente ellos no lo aceptaban. O sea, ellos veían, la doctora nunca les explicó en qué consistía la parálisis. Uh-huh. Y entonces en su concepto es, pero mi hija tiene buenas calificaciones. Es que ahorita que está el tema un poco más abierto y se conoce más y se trabaja sobre ellos, ¿te dicen parálisis cerebral? Sí, no. ¿Y tú piensas en los niños que están en su silla de ruedas? Sí, con más limitaciones, con más retos. Y entonces, o sea, para mis papás fue así de, no es cierto. O sea, porque mi hija tiene buenas calificaciones, no le están poniendo el 10, porque antes, pues, si te ponían la calificación era lo que tenías, ¿no? Como ahora que va el papá y pelea y le cambian la calificación para que se la suban. Entonces, finalmente... yo no crecí como con este. Sí, no eras consciente de que tenías esa discapacidad. O sea, sabías que eras diferente, pero no tenías como el estigma de tengo una discapacidad. Sí, y aparte también era cómodo porque finalmente yo seguía yendo a terapia. ¿Y no preguntabas por qué era tu terapia? Yo entendía que era porque caminaba diferente y porque usaba un aparato. Porque si usaba ese aparato espantoso, ortopédico y los zapatotes horribles. Ya sé, unos que traen como unos tubitos. Sí, como sí, con las mangueritas y así. Las mangueritas. Pero finalmente también me daba cuenta cómo los trataban. O sea, eso de, a ver, niño. O sea, yo decía, yo no quiero que me traten así. Uh-huh. Porque finalmente yo sí estaba en este punto donde yo tenía una vida como cualquier niño sin discapacidad. O sea, sí a lo mejor me tardaba un poco, pero... Lo hacías. Lo hacía, ¿no? O sea, yo sí iba a la escuela, ellos iban a una escuela especial. Por mucho tiempo para mí fue más cómodo y fue lo que pasó. Yo negué mi discapacidad, ¿no? Porque yo veía cómo trataban a los que sí decían abiertamente que tenía una discapacidad y la negué hasta por ahí los 30 años. ¿Y qué te hizo decir sí pertenezco? Sí, es parte de mí. Ajá, de mí. Pues al justificar, por ejemplo, o sea... y realmente lo justificaba tontamente. O sea, realmente las personas se podían dar cuenta que no era solamente que me había lastimado el zapato y ya. Me salió una ampolla. Ajá, no hay una ampolla permanente. Me torcí el tobillo. O sea, o sea, aunque lo haya dicho, no es como que en todo el ciclo escolar o todo el periodo estuvieras con el tobillo torcido, ¿no? Bueno, yo tengo una amiga muy cercana que sí vivía con el tobillo torcido real. Hasta que lo opera. Sí, pero, o sea, en algún momento se te calma, ¿no? O sea, a lo mejor por torpeza vuelves de nuevo, pero no es como que... De mí no vas a estar hablando. Ni de mí tampoco, o sea, porque sí, o sea, sí me identifico, ¿no? O sea, también, independientemente, pues también, pues uno tiene también otro tipo de limitaciones. Sí, entonces yo estudié mercadotecnia y entonces hubo un tema de salud que evidentemente justo por la forma de caminar tuve una lesión en cadera. Entonces empezaba el dolor. Uy. Ya estaba a punto de terminar la carrera, o sea, y aparte yo toda intensa, porque ahorita que dijeron en la descripción de la intensidad, dije, sí, por supuesto. Sí soy. Sí soy. Entonces, cuando ya me dice el médico, ¿sabes qué? Lo que está pasando es que tienes un desgaste en tu cadera y este desgaste no es normal. O sea, tu cadera está como en pacientes de 80 años. En terapia siendo niña, a mí los doctores para apoyarme o para, según ellos, motivarme a la terapia, me decían, es que échale ganas. Échale ganitas. Porque si no vas a terminar en una silla de ruedas. Entonces yo siempre vi a las ayudas técnicas como la silla de ruedas o el bastón que hoy uso. Como castigos. Como un castigo, como lo peor. Y además lo que se veía en el tema de discapacidad pues tampoco ayudaba porque la maldita lisiada de Thalía, o sea, no era como que yo quisiera que me llamaran maldita lisiada, ¿no? Entonces justo voy a esta consulta para el tema de la cadera, por protocolo de hospital me trepan a una silla de ruedas y para mí fue lo peor, o sea, fue así de tanto tiempo que luché para terminar en la silla de ruedas. ¿Qué hice mal?
ya estoy derrotada, no le eché ganas, las suficientes ganas, ¿no? Y justo cuando estaba en la etapa de que estás a punto de salir de la carrera y que crees que vas a cambiar el mundo fácilmente, ¿no? Con una tronada de dedos. Entonces me mandan a reposo porque dicen no te puedo operar porque justo la prótesis pues tiene una duración de 20 años como máximo. Órale. Y entonces ahorita que estás en tus 20s, cuando estés en tus 40 voy a tener que operarte, es una operación de alto riesgo y te estaría condenando a la muerte. O sea, así, tal cual me lo dijo, porque los doctores si algo tienen es que son directos, ¿no? Claro, es que esas prótesis están pensadas para señores de 80 80 que no van a durar más de 20. No van a durar, exacto. Sí, claro. Entonces fue siéntate, ahora sí que cuídate, porque tampoco a los 20 lo que menos haces es cuidarte. O sea, no, hombre. Sí, pero ¿saben qué? Cuídense, porque a los 40 todo eso que no se cuidaron se siente. Se siente. No, y además traes esta cosa de yo lo puedo todo. Yo lo puedo, pero por supuesto, claro. Y de estar negando la condición. Sí, porque finalmente me estaba pasando esto por no haber usado antes el bastón, por no haber usado otras cosas que yo no había, porque el usar un bastón también... Ya no podías decir que se te había torcido el tobillo, no era nada más el tobillo, o sea, y aparte entra también el tema de la vanidad, ¿no? Claro. Entra el tema del qué van a decir. Una cosa es que a lo mejor sentada ni se me nota, pero ya con esto... se me nota. Ya te están poniendo una etiqueta. Y a lo mejor ni siquiera me la están poniendo, pero yo sé que me la pueden estar poniendo y era lo que me daba incomodidad. Y la cosa es que si hubieras usado el bastón, entonces tu cadera no se hubiera desgastado tanto porque tienes un apoyo. Ajá, tengo un apoyo. O no buscas como compensar, ¿no? Sí, exacto, ¿no? O sea, el no aceptar esto por el qué dirán me hubiera a lo mejor retrasado un poco. Y tuve que tomar un año de le paras o le paras, y me hice justo más consciente de lo que era necesario para mí. Pero todavía no asumía la discapacidad. O sea, era como un regaño. ¿Qué crees que ese trancazo de la vida de te paras porque te paras? Para tú hacerte consciente de ti, ¿es tu inicio de un gran amor propio que hoy tienes? Sí, ese fue primero como la primera sacudida, porque creo que la vida te va sacudiendo, te termina sacudiendo hasta que dices o me derroto por lo que me está pasando o sí me levanto porque ya estoy en el hoyo. Y esa fue la primera sacudida, pero tampoco le hice tanto caso, ¿no? Porque finalmente yo tenía la esperanza de, me cuido el año y después regreso. Pero en este inter... cambian muchas cosas, no solamente en lo físico, sino también en la manera de pensar. Y al hacerme más consciente de mi cuidado, me hizo ser más consciente de otras personas. Siempre he tenido como esta necesidad de hacer labores sociales. Entonces algo cambió y de ser yo me voy a comer el mundo es qué puedo hacer con el mundo. Pues qué bonita forma de cambiar la visión, ¿no? Pues también vengo de un entorno de la periferia del Estado de México donde tampoco la cuestión es tan fácil, ¿no? Entonces esto hace que me meta mucho en lo social. Y ya después, por azar del destino, vuelvo a estudiar otra carrera que tenía que ver con apoyar a niños. Y de ahí entro a una fundación de personas con autismo. Y en el primer momento, cuando me dicen qué discapacidad tienes, pues me doy cuenta que al llegar a ese lugar ya no iba a poder decir que era la ampolla o el tobillo o lo que sea, ¿no? Es que me apretó el tacón. Internamente yo, la verdad, dije, ¿por qué llegué aquí? O sea, sí quiero apoyar, pero era darme cuenta de... Sí, pero me están enfrentando conmigo. A lo que yo estaba huyendo, ¿no? O sea, yo estaba huyendo de mí misma sin quererlo, pero lo tenía consciente y a la vez inconsciente. Pero cuando empiezo a ver que estas niñas y niños que ya habían pasado muchos años, estaban pasando por cosas que yo pasé de niña, como el mételo a una escuela especial cuando a lo mejor ese niño y esa niña tampoco necesitaban una escuela especial, sí me dio mucho coraje. O sea, y no fue se están metiendo conmigo, se están metiendo con mi criatura. Se supone que ya avanzamos y que el tema de la inclusión ya suena y no lo veo. Y cuando a este niño le dicen, no lo puedes defender tú, mamá, porque así fue el caso, no lo puedes defender tú, mamá, porque él tiene una voz y se tiene que defender, o solamente personas con discapacidad lo pueden defender, fue lo que hizo que saliera del closet. O sea, fue así de, tú, mamá, no te dejan defender a tu criatura, pero es mi criatura.
También yo soy. O sea, perdón, yo tengo esa voz que necesita. Y yo sí tengo discapacidad y con permiso, ¿no? Entonces, pero no nada más es levantar la mano y pelearte, ¿no? Es como, ¿por qué están diciendo que la mamá no lo puede defender? ¿Por qué le dijeron una frase que hoy me hace todo el sentido, pero que en ese momento no, como la de todo, nada de nosotros sin nosotros? Es ¿por qué alguien más va a venir a hablar de discapacidad sin vivirlo? ¿Por qué caer en el supuesto? Si quieres saber cómo vive una persona con discapacidad, pregúntale a la persona. Esto hace ya que me haga muy consciente, pero también yo sabiendo que era necesario tener una preparación para poder agarrar con bases y decir el por qué y el qué. Y ese fue el inicio, la siguiente sacudida, que sí es lo que fue el inicio de lo que hoy soy, de quién soy hoy. O sea, te viste reflejada en los niños con autismo. Sí. Y ahí fue donde empezaste, pues tú también a hacer como varios clics con las cosas que habías vivido, ¿no? Sí, y aparte no podía encontrar la información, por ejemplo, de discapacidad. Si yo me reunía contigo, pues tú no me podías dar esta información que yo quería. Yo tenía que buscar y hacerme más sensible a lo que estaba en mi entorno. Entonces, literal, así me fui a un centro comercial y empecé a ver, ahora sí, si había personas con discapacidad. Regularmente cuando no estás en este entorno, ni siquiera te das cuenta si hay elevador, si hay rampa, si hay una persona ciega, si hay alguien en silla de ruedas, si hay alguien que esté utilizando lengua de señas. O sea, no lo percibes. Pero ya cuando te metes y empiezas a observar, te das cuenta que ahí está. ¿O qué no está? O sea, no es porque las personas con discapacidad no querramos ir al cine, no querramos ir a tomarnos un café. ¿Por qué no llega la persona? Pues porque no hay transporte, porque no hay rampas, porque te cuesta más trabajo. Porque llegas a los lugares de discapacitados y están todos ocupados. Sí, de personas con discapacidad. De personas con discapacidad y están todos ocupados porque 5 minutos nada más. Sí, Ay, nomás me bajo rapidito. 5 minutos. No hagan eso, neta, no hagan eso. Hay una persona que lo necesita. Sí, claro. O sea, no es nada más como el privilegio, es porque le va a costar más trabajo, porque los espacios tienen que tener cierta medida. Para que saquen pues los apoyos con los que vengan. Sí, porque si no abro la puerta completo, pues perdón, pero no quepo. ¿Y cómo saco la silla? ¿Cómo me muevo? Exacto. Entonces, ahí fue donde ya me hice más consciente de primero encontrarme con mi discapacidad de inicio, que fue la discapacidad motriz, y también más sensible a otras discapacidades. Fíjate que tengo una coach holística que me ayuda como en diversos temas, y justo en la última sesión que tuve con ella estaba yo como muy enojada con una situación. Me decía: Mariana, es que no estás enojada con esa persona o con esa situación, estás enojada con la Mariana de ti, del pasado, de en algún momento. Me dice: tienes que hacer como mucho análisis que te refleja ahorita eso. Busca a esa Mariana que te la recuerda, y entonces al final lo que te pasó con los niños justamente era esta negación que tuviste de chiquita, y hasta tus 30 decir: no, creo que no, yo no tengo discapacidad, yo no vivo con discapacidad. Te la ponen de frente, te hacen enojar, y tu sanación empieza en el momento en que dices: sí, pues vamos a ver qué hacemos con eso. Sí. ¿Y qué voy a hacer? Les voy a dar voz y voy a luchar por ellos. Sí, porque finalmente mi niño, mi criatura, que fue la del inicio, él, aunque hubiera estudiado la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pues ni siquiera, o sea, no lo hubiera podido hacer. Pero si algo había hecho la vida conmigo era hacerme una mujer contestona, respondona, que busca el porqué de las cosas. O sea, si algo le agradezco a todo es ser curiosa y el por qué. O sea, yo siempre fui la niña de las preguntas. Dije, esto lo tengo que agarrar porque no es posible que siga pasando esto. Y si ellos no pueden levantar la voz, entonces aquí estoy. Pero aparte, o sea, yo no sabía en ese momento porque no lo había hecho perceptible. Yo estaba viviendo otra discapacidad. Yo tengo también fibromialgia y para mí esa es la mayor discapacidad. O sea, finalmente el tema de la parálisis, como sea, lo resolví. Me puedo mover, yo sé que no voy a correr nunca, o sea, nunca voy a ser una maratonista de alta velocidad, pero camino rápido dentro de lo que puedo. Pero cuando me di cuenta que el dolor que yo sentía ya desde hace años no era normal, y que este dolor me limitaba,
Ahí fue cuando llegué a este duelo que yo le pedí a personas con discapacidad adquirida por algún accidente, porque yo también caí en el échaleganismo. Es que échale ganas, la vida con discapacidad se puede, pero cuando estás viviendo el duelo, pues no, o sea, aunque te digan échale ganas, se escucha como una mentada de madre. Sí, pues es tu proceso en el que tienes que acostumbrarte a soltar. Y aparte, no es que no se nos haya ocurrido echarle ganas. Sí, o sea, claro. ay, ajá. Gracias por decírmelo. Sí. Tuvimos por acá a una invitada una vez que tuvo cáncer cervicouterino, que nos decía es que cuando me dicen échale ganas, pues yo le echo ganas, pero tengo cáncer, güey. Exacto. O sea, por más ganas que le eche, no me lo quita. Eso no o sea, se no quita. porque le haga así se está restando el cáncer, o se está Exacto. restando el dolor, ¿no? O sea, Exacto. pero el levantarme hoy, créeme que ya le eché ganas. Exacto. Pero yo no me había hecho consciente del dolor porque normalmente las mujeres, y eso sí, normalizamos el dolor. Sí. A mí un doctor me lo hizo notorio y me dijo, a ver, reina, ayer te dolía la cabeza, ayer ¿qué te dolía? Y yo así de, ay, es que me duele la espalda, pero es que yo creo que ya me hace falta cambiar el colchón. Y, o sea, porque también... Es que ya me va a bajar. Es que ya me va a bajar. Ayer cargué una caja. Exacto, es que, híjole, estuve trabajando con los niños y me cansé, lo levanté mal, o sea, y empezaba así a justificar. Y tampoco era consciente de otros síntomas, porque la fibromialgia no es solamente dolor crónico, fatiga e insomnio. Hay 150 síntomas identificados relacionados con. Oye, ¿y la fibromialgia tiene que ver con la parálisis? O sea, ¿es algo que se desprende de ahí o No, esto? es punto y aparte. Lotería, te tocó la te ganaste lotería. dos. Sí, o sea, sí, claro, por supuesto. Sí, aquí porque la esta- emoción. Sí, por supuesto, aquí la mejor guerrera, Dios, aquí. Ya me la sé, ¿no? Entonces, no tiene que ver, aunque, porque yo también lo cuestioné. Claro. O sea, la primera vez que el doctor, mi neuro, me lo hizo consciente, ni siquiera había escuchado la palabra fibromialgia. Ni la sabía pronunciar. Y también el que él me lo dijera, ya viviendo una condición, un diagnóstico, para mí era ya cállate. Sí, ya no chingues. O sea, ya no le eches betún al pastel, espérate. Y aparte lo justificaba como, perdón, pero este cabrón me quiere cobrar. O sea, ya me vio. Claro. Sí, claro. Ya o me sea, vio cara de clienta. Sí, claro. O sea, ya soy tu clienta. Ya para que. Hasta yo lo callé y le dije, ya. Y me dijo, es que mira, no. Y él me dijo, bueno, ok, yo aquí lo anoto como, o sea, yo lo anoto. Como paciente en negación. Sí, Yo aquí lo anoto como seguramente, paciente en pero él negación. sí tiene como el registro de la sospecha. Sí, claro. O sea, él sí tenía el No, y registro. si ya se atrevió a decírtelo en ese momento es porque él ya lo venía. ¿Y desde cuándo, no? Claro. Y yo lo anoto aquí en mi máquina de Y yo lo invisible. anoto así. Si yo no lo es. Fibromialgia, no, exacto. delete. Delete. O sea, ni siquiera me voy a preocupar por la palabra, ¿no? La fibromialgia, pues sí, son 150 síntomas relacionados que de repente se cruzan y te hacen una crisis, ¿no? Entonces, ¿qué tan fuerte? O a lo mejor hablamos de dolor y lo tenemos tan normalizado que no se pueden imaginar cuál es el dolor que siento. Pero todas hemos ido a la playa y no nos hemos puesto bloqueador y nos hemos quemado y nos duele. Entonces pongan el dolor de la quemadura y cuando se cortan y les duele, pues también pónganlo ahí. Y cuando te duele la cabeza. Y cuando tienes migraña o cuando te han sacado una muela y tienes un dolor intenso punzante que te atraviesa o el cólico espantoso, ponlo ahí. Y cuando te has metido toques, aunque sea de la maquinita de toques, este dolor que como que te contrae, también ponlo ahí. Toda la mezcla de todos los dolores. ¿Todo al mismo tiempo? Todo al mismo tiempo, ese es el dolor que vivimos las personas con fibromialgia. Y a lo mejor ahorita ustedes me están viendo y dicen, no se le nota el dolor porque no tiene cara de queja. Es que le estás echando ganitas. Es que le estoy echando ganitas, por supuesto. Pero o sea, ya estoy tan acostumbrada al dolor. Yo ya llevo más de 16 años con dolor. No sé, ya hasta se me olvidó que es estar sin dolor. Pero a veces el dolor es tan intenso que yo no toleraría la ropa que traigo puesta. Entonces fue el darme cuenta por una crisis que el neurólogo no estaba tan loco. Sí, que no te había visto cara de clienta. Exacto. ¿Qué chance tenía que razón? tenía razón. Y entonces ya llego a la consulta y le digo, oye, ¿cómo se llamaba esa cosa que dices que... Esa que yo ya borré de mi cabeza. ¿Cómo se llama? Y entonces me dijo, fibromialgia. Y entonces agarra, se sienta y me dice, ¿por Tenemos qué? que hablar. Y le dije, dime qué laboratorio, porque también una acostumbrada a temas médicos, dices, ya dime qué estudio me tengo que hacer. O sea, ya dime qué me tengo que tomar y qué tengo que hacer para que se me quite esta cosa. Te voy a explicar, ¿no?
La fibromialgia es una condición, es una enfermedad crónica. Y en ese momento dije, oh my God, ya valió más. ya valió. Sí, así. cuando te dicen una condición, ya no se le quitó. Y O sea, tengo que crónica, vivir con eso. O sea, dices así, maldita sea. O sea, yo hoy sí me costó mucho trabajo levantarme para venir. Y tú me vienes a decir que entonces es crónica, va a empeorar o no se me va a quitar o qué chihuahuas, ¿no? Tú dime qué hice, ¿no? Sí. O qué no hice. ¿En qué la cagué? Ajá. ¿Dónde no le eché ganitas? no le eché ganitas? ¿Dónde no le eché ganitas? Y entonces me dice, mira, no se sabe, porque tampoco hay demasiada investigación, pero a la mayoría que tiene fibromialgia son mujeres. Y luego me dijo falla del sistema nervioso. La parálisis cerebral finalmente tiene que ver con el sistema nervioso. Y dije, bueno, pues ya otro dardo, ¿no? O sea, para esta ruleta, otro dardo. Y me dijo, y te lastimabas horriblemente el tobillo a cada rato porque, pues... Porque usabas tacones. Porque yo correr así, porque aparte la habilidad y el equilibrio no era nunca lo mío, o sea, la torpeza bendita. Me dijo, siempre se te hizo una tendinitis y nunca la cuidaste como. Y finalmente la tendinitis es una falla del sistema nervioso, o sea, también pudo ser ese dardo. Y luego pues yo ya había tenido unas esguinces cervicales que me habían operado unas hernias y entonces me dijo, el manipularte cerca de la médula pues también pudo ser, o sea, finalmente tienes un montón de cosas. Muchas que te podrían haber detonado. Ajá. O sea, así tal cual no se sabe. Porque también, o sea, ahí sí él sí me dijo, yo en el tiempo que llevo conociéndote, yo no te noto deprimida, porque también la depresión es uno de los síntomas de la fibromialgia y tampoco noto que tengas un trauma. En mujeres que han sufrido mucho abuso y tienen trauma por abuso, también ahí hay como una corriente de que el cuerpo de algún momento lo saca. Dice, ya no puedo. Stop. Entonces, a donde se manifiesta es el sistema nervioso. Entonces fue así de, ok, ¿y entonces qué tengo que hacer? ¿Qué estudio me tengo que hacer? Y me dijo, ¿tienes seguro social? Y sí tenía. Y nunca había ido, porque ya sabes el tiempo. Y me dijo, pues ahora lo vas a conocer, porque necesitas ir a muchas especialidades para descartar. Para no hacerles el cuento largo, donde todos tus males. 22 especialistas. No manches. 22 especialidades en el Seguro Social, que la verdad, como yo ya me dedicaba al activismo y ya me sabía mover y con quién pelearme para que me atendieran rápido. Ah, porque ahí tienes una historia, ¿no? Sí, ahí tengo una historia. Pues finalmente, en el servicio de salud, a los que menos tratan bien son a las personas que vamos enfermas. Y entonces ahí hubo un médico que su respuesta fue, es que estás mal cogida. ¿Qué? Así, o sea, es que, ¿sabes qué? Tus achaques se resuelven con una buena. Y mira, yo soy el experto. No es cierto. Ajá. Y yo soy el experto, Sí, espérate. o sea, yo te puedo echar la mano. ayudar. Claro. A que te den Por una buena supuesto. revolcada como no ¿Así? soy un tigre. ¿Así con esos Así, huevos? Así. Señor, quién Y era- sabe quién chintete sea usted, Y ese, pero... O sea, era madres. el que aprobaba las especialidades porque él me decía ahora, o sea, ya te mandamos a ortopedia, ya te mandamos a gastroenterología. Yo creo que estás loquita y mal o sea, cogida. No, pues ya es lo único que queda, que estés mal cogida. no, porque es que, pues mira, no hay explicación. con eso, ¿no? Y entonces, ¿Qué cosa? aparte yo ya feminista y todo, y la verdad ese día yo me sentía súper mal. Entonces era así de... ¿Es en serio que me estás diciendo esto? ¿Qué hiciste? O sea, pero tampoco te puedes enojar demasiado porque entonces restas como que... Sí, dices, yo de todos modos dependo de que este señorcito... Sí, porque estoy en este proceso de que me Claro. tienen que mandar a especialidades y si este no cabrón las autoriza, no puedo ir. es el que me dice. Entonces fue así de... No, o sea, sí fue mi respuesta no y créeme que no va por ahí. Y entonces nada más se quedó y me dijo, ay, bueno, pues ya. O sea... Y entonces, pero yo sí leo su nombre y entonces sí leo que es el director. Y pues regularmente cuando estás muy jodido y te sientes muy mal y te humillan y te abusan y demás, difícilmente tienes como la fuerza de ir a reclamar. Pero no se había topado con María Lu. Exacto. Entonces, La niña de las preguntas. de las preguntas y que ya aparte ya y yo conocía ya era la los voz de los derechos autistas y ya estabas en la ONU. ¿Ya no, trabajaste ahí en la ONU? todavía no, pero ya estaba yo encaminada a una fundación que se dedicaba a visibilizar los derechos de... Entonces no me vengas con Sí, tonterías. o sea, ya me sabía caminitos. Ajá, entonces... Y es que también luego cuando te dicen ese tipo de cosas que
No, pues se te sacan. Sí. No ves venir. Sí, no sabes ves. ni qué contestar. Ya después le hubiera dicho. O sea, yo también ahí sí. O sea, incluso aunque le dije eso, yo también dije, ¿cómo no le menté la madre de mínimo? O sea, les voy a contar una historia, les voy a hacer un paréntesis. Un día llevé a mi humanito necesitaba que me dieran una receta para un antibiótico, pandemia, yo estaba en Cuernavaca, mi doctor estaba aquí, entonces pues literal hablé a una torre de consultorios a preguntar por un pediatra, ya me contestó una pediatra y me dijo, sí, yo te espero aquí, vente. Perfecto. Llego, revisa a mi hijo y a mi hijo le habían hecho una operación porque tuvo problemas con la circuncisión y no sé qué. Ay, es que esta es mi especialidad. Yo soy cirujana, Sí. ¿no? Sí. Pero, oye, qué mal se lo dejaron. Yo siempre les digo a mis pacientes que hay que dejárselos besable. ¿What? Sí. Y entonces, yo, señor, quite la mano de mi hijo. No. O sea, nunca me imaginé que Sí. no hice nada. Todavía dije, ¿Qué? Escuché Y me lo bien. repite. Ajá. Y ella muy orgullosa seguramente de su comentario. Era un riéndose, o sea, era un chistín así. Pues sí, oye, hay que dejárselos besar. Era su eslogan de venta. Sí, así de, opérelo conmigo y de grande me lo agradecerá, ¿o qué pedo? Señora, ¿de qué está hablando? Dame mi antibiótico y ya. Dame mi receta, ya me voy. Y eso porque la necesito. Y con ganas de llorar, de pegarle, Todavía de hasta impotencia. cuando venía el coche dije, esta pendeja, ¿cómo? Y casi te regresas a mentarle la madre, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre? Pero O es sea, que ¿te son das cosas cuenta? tan fuera Exacto. del lugar Sí, que Totalmente. que no reaccionas. no reaccionas. Exacto, entonces no tenía ni ganas de... Sí, y aparte, no, pues- o sea, señor, nada más fírmame. O sea, tampoco el que me firmes la autorización no garantiza que el tercer nivel del Seguro Social ya me diagnostique rápido. O sea, tu chamba nada más es firmar y ya, ¿no? Lávate las manos. Entonces ya salgo y así de, oye, para dirección de no sé qué, pero yo dije, a una paciente no se lo van a dar tal cual, porque pues entre ellos también se cubren. Claro. Y entonces me dicen, ¿quién lo busca? Y como yo ya estaba en la fundación, le dije, es que vengo de la fundación. O sea, y así yo en... Sí, o sea, cambié de papel. Dejé Sí. de ser paciente y me Sí, volví o sea, yo en ese representante. momento dije, sí vengo de la fundación, pero también soy su paciente y pasó esto. Y entonces el director se quedó sorprendido y le llama al médico y en el momento que me ve y se hace para atrás y dice, no, discúlpame, es que vienen, o sea, también se justificó, ¿no? Es que vienen muchas pacientes que fingen. Bien, Ah, muchas sí, y entonces malcogidas. eso me da el Entonces- derecho de ofrecerles una chambita. Sí, porque aparte galanazo, ¿no? O sea, claro. Y entonces, bueno, Güey, total... pero es que si fuera Luis Miguel, Sí, no tiene por qué decirte eso. Tampoco, pero aparte, o sea, Ahora que a lo dentro- mejor yo sí le diría, bueno, Bueno, pero tampoco tiene, o sea, ya una Pero cosa, no tienen derecho. ya puedes, tú ya sí sabes si accedes pero o no. no tienen Como derecho. no, le dieron una sanción, quedó el antecedente y pues finalmente también ese hecho sin querer ayudó a que rápido me pasara a especialidades. Ok. Porque prácticamente Claro, ya me esta veía. no nos va a meter en Sí, claro. pues sí. Entonces por eso mi Pero proceso... qué triste que los procesos tengan que ser así. Exacto, y qué triste que conmigo tuve la suerte, y lo entrecomillo, de tener un diagnóstico rápido, porque de alguna Pero manera... porque representabas una fundación donde le pase a cualquier hijo de vecina. Exacto, porque tengo otras amigas, otras fibroamigas y otros fibroamigos que ya llevan 10 años en este proceso de diagnóstico. También en el camino debo reconocer, en una crisis, de estas crisis que no tolero nada, pero que tengo que ir al Seguro Social a que me pongan lo que sea, o sea, pónganme todo. Yo Un llegué, coctelito. Sí, mi cóctel de opioides, yo pasé por opioides, yo ya pasé por morfinas, yo pasé por fentanilos cuando no estaba tan negado. Al tomarme eso, a mí me daban efectos secundarios tipo lo que conocemos que pasa después de una quimioterapia. El supervómito, el pérdida de cabello, las náuseas y todo esto. Y yo le decía, es que no, o sea, ¿qué me diste? Yo había luchado toda mi vida por ser dentro de todo lo más independiente y ahora era Si ya no era mi discapacidad. no, por una primaria, medicina, ¿no? primaria, o sea, ya era así de o por la medicina Por la o por la medicina. condición, porque ya tampoco sabía si era la medicina o así va a estar mi cuerpo o qué va a pasar. Y entonces en este inter le reclamo al médico, oye, ¿qué me pusiste? O sea, sí me quitó un poco el dolor, pero así voy a vivir. Y me dijo, vamos a buscar otras alternativas, ¿no?
Y yo le decía, ¿qué otras alternativas? Bendito internet. Porque si algo a mí me había salvado en el tema DISCA, antes de reconocer la fibromialgia, eran las redes de apoyo. Entonces ahí voy y me topo con unas mujeres en España que ya llevaban años viviendo con fibromialgia y que yo veía sus fotos en el Instagram y pues yo las veía no tan jodidas, ¿no? Uh-huh. O sea, no las veía ahí con el suero y demás. Entonces ya me atreví a mandarles mensaje y así de, oye, ¿cómo le haces? Dice, te voy a dar el mejor consejo. Aunque tengamos el mismo diagnóstico, como tú lo vives y como yo lo vivo es diferente. Uh-huh. Aprende a entender a tu cuerpo. Aprende a vivir con el dolor, ¿no? Entonces me enseñó una poderosa herramienta que es el diario. Y así de querido diario, casi, ¿no? Hoy es un día nublado. Y me duele el dedo chiquito. Hay humedad, ¿no? O sea... Sí, como para entender qué te lo dispara o qué hace que te duela más. Exacto, hay humedad, ¿no? Me duelen espantosamente las articulaciones. Entonces eso hizo que yo identificara qué detonaba el dolor o qué días para mí eran como los mejores o los peores. Entonces este doctor me dijo, ok, bueno, ya tu diario, pero también yo conozco personas con dolor por fibromialgia, por otro tema, por crónico. Cáncer, dolor crónico. Les ayuda el tomar cannabis. ¿Lo puedes conseguir? No, hombre, tengo unos amigos. Permítame ahorita. ¿Te acuerdas que te dije que era de barrio? Sí. Entonces mi respuesta fue, pues, de poderlo conseguir, pues se consigue, ¿no? O sea, pero ¿y qué? Me dijo, es que mira, vamos a hacer una cosa. Dice, a lo mejor a ti te funciona, a lo mejor no. Para esto, también de manera alternativa, pues yo ya sabía que vivir una discapacidad era encontrarme con un duelo. Y en ese momento, cuando yo estaba trabajando con muchos psicólogos, yo decía, es que los psicólogos por sí solos no me van a ayudar porque siento que necesito una pala más fuerte que me levante. Y encontré en mi cabeza a la tanatología como la opción. Okay. Porque yo decía, yo me estoy muriendo. Ya no podía trabajar como siempre. Yo decía, ya no soy quien soy. O sea, ya soy un bulto. El volver a decirle a tu familia, oye, ayúdame a darme de comer porque no puedo, es súper fuerte cuando toda la vida... O sea, ¿has luchado contra eso? Contra eso, sí, porque es súper fuerte para cualquier persona, pero cuando en el cassette es, yo no quiero que me vean como la pobrecita, yo no quiero que me traten con lástima, para mí sí fue súper fuerte. Y entonces, me acuerdo era un 31 de diciembre, porque otra cosa, yo iba al médico y a la médica sola, porque era ya no sé si pueda volver a ir. Y yo les decía a mis papás, no es que yo no quiera que me acompañen, es que finalmente... Si hay una decisión que tenga que tomar, quiero tener yo la decisión y la responsabilidad. Y no quiero representantes. No, ni quiero dejarles la culpa. Pero ese día, que yo sabía que podía ser el día sí le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Acompáñame. Y finalmente yo ya estaba en esta terapia con el tanatólogo. Yo ya sabía lo que era vivir una discapacidad. Y para mí, el que ya me habían descartado todo lo demás... Era ya la confirmación. ¿De qué era? De qué era. ¡Tatán! ¡Feliz año nuevo! Ahí está tu diagnóstico para que sepas de aquí al real. Bienvenida al mundo de la fibromialgia, ¿no? Y entonces empiezan a hacer así. Leo y dice, diagnóstico fibromialgia, no tiene ningún tema con las actividades físicas. Y yo lo leo y es así de, ¿es en serio? Jamás me había sentido más limitada en mi vida. Puedes seguir trabajando con normalidad, bla, bla, bla. Y para mí fue, ¿y ahora qué voy a hacer? De hecho, le dije, bueno, ¿y si voy a trabajar ahora cuando tenga una crisis, cuando me duela horrible, me van a dar el justificante? ¿Me van a dar el día? Y me dijo, no, porque tu diagnóstico es fibromialgia. Y le dije, ¿y qué? Cuando yo estaba en este proceso de diagnóstico, si fue un día hoy de diarrea, o sea, perdón, pero a mí me dieron el justificante por diarrea. O sea, así de ilógico. ¿Por qué me dices hoy que toda la mezcla y todo esto que me ha tenido en cama, y me estás diciendo que eso no es una incapacidad? O sea, ¿en serio? ¿Con esos ovarios me lo estás diciendo? Me dijo, sí. Si a ti te están diciendo
que tienes este diagnóstico, te acompaña tu esposo, tu mamá, tu hijo, lo que sea, y le dicen, buena para la vida, puedes seguir trabajando, es mental. Te van a tirar a pendeja. Van a decir, exacto. Claro. La loca. Deja de estar haciéndote pendeja. Échale ganas. Échale ganas. O sea, es que tú ya nada más quieres, me estás viendo la cara. Entonces, cuando ni siquiera tu familia te cree, por supuesto que vas a llegar a una depresión. Entonces, la fibromialgia, en algunos, la depresión y la ansiedad es parte de su proceso de síntomas. Para otros es una consecuencia. Y entonces en ese momento yo veía que personas con el mismo diagnóstico estaban muriendo no por la fibromialgia, sino por todos los demás síntomas. Y entonces yo empecé a formar un grupo de WhatsApp que hoy ya es una red de apoyo, pero en ese momento era como... Vamos a darnos consejos porque... encontrar respuestas entre todos. Si ni los médicos me están diciendo, bueno, al menos un espacio para mentar la madre juntos, ¿no? O sea, porque sí, ok, ya sé lo que tengo, pero... ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo? Ajá. Oye, ¿cómo lo trabajo? Cuando te dan este diagnóstico ya de fibromialgia, ¿ya estabas metida en el activismo y todo esto? O sea, digamos que tú ya habías aceptado tu discapacidad de... bueno, ya, okay, ya estoy ok con eso. Sí. Ahora voy a empezar a hablar por los que no pueden hablar, desde asumir mi discapacidad, ¿no? Y después, tómala, pues tienes esto. Entonces pasas todo este proceso y en qué momento dices, es que tengo que hacer más cosas, o sea, ¿en qué momento empiezas a hacer activismo ya... ¿A este nivel? A este nivel. Y al mismo tiempo que estás viviendo el tema de tú vivir ese duelo, de aceptar otra discapacidad. Fue en el momento que justo cuando yo quería comunicarle a la familia, meses antes del diagnóstico oficial, a mí algo me pasa con mi papá, lo debo de decir. O sea, en esta crianza de... Tú no lloras, porque para mí es muy difícil que a mí alguien me vea llorar, aunque soy muy sensible y chillona. A mí también me cuesta, porque también nunca me ha gustado que me traten de la pobrecita, ¿no? Sí, porque no te gusta ser vulnerable. Exacto, entonces, pero finalmente también mi familia era un lugar seguro. Y cuando mi papá me decía que tampoco ellos entendían, pero entonces hoy te duele el cuerpo, pues sí. O sea, la verdad me ha dolido toda la vida. Desde hace un chingo. O sea, era un tema de comunicación, de cómo le digo, por qué le digo, pero le tengo que decir, porque si no tú también vas a pensar que soy una huevona, que échale ganas, y yo no quiero vivir eso que otras están viviendo, porque era lo que decía, es que yo se lo oculto a mi esposo para que no piense que estoy loca. Que, exacto, ¿no? Y llega el momento donde tú te crees loca, donde dices, y si realmente estoy loca, o sea, y si realmente esto no existe. Entonces mi manera de empezarlo a comunicar, mis papás en ese momento se habían hecho como amigos de Facebook, o sea, se hicieron amigos de lo que juraron no iban a caer nunca. Entonces se los mandaba por mensaje directo. No me lo comentaban, pero yo notaba que se daban cuenta, o sea, que sí lo leían. Y entonces ya cuando vi que como que mi familia ya estaba como, pues también en este proceso de aceptación, de ahora está llegando esto y a lo mejor mi hija no se va a poder levantar, porque también este era un tema, ¿no? ¿Y cómo va a vivir? También había dudas, porque yo tenía un entorno social, porque yo había pausado el activismo, o sea, porque yo había pausado mi vida por enfocarme a esto. Y entonces dije, bueno, a mis cercanos y con mi familia funcionó, pues el mismo escrito, copio, pego, y entonces lo empiezo a publicar para ellos, para mi círculo, ¿no? Porque en ese momento, aunque ya me dedicaba al activismo, mi Facebook todavía no era tan público. Y entonces un amigo... Repostea. No. Imprime la hoja. Él también conocía a otra chica que estaba pasando por lo mismo. A la chica le resuena. Y entonces la chica le dice, oye, ¿quién escribió esto? Porque imprime la misma hoja que tú me diste. Se la di a mi papá, se la di a mi mamá, se la di a mi novio, se la di... Porque me hizo todo sentido. El Facebook de la vida real. Sí, es el chismógrafo de antes. Así, pues, ¿no? Sí. Y entonces cuando me dice eso, yo dije, ok, esto también es activismo, porque yo lo tenía en pausa. Y entonces dije, claro,
por el mundo disca hay otros activistas, pero yo no conozco a alguien que tenga fibromialgia, porque también en el mundo de la convención y de lo del deber ser, la fibromialgia no entraba porque no es una discapacidad visual, porque no es una discapacidad auditiva. Sí, porque no se ve. Exacto, es una discapacidad invisible, es más, para el mundo del concepto de la discapacidad en ese momento, la discapacidad no es una enfermedad, pero sí hay enfermedades que haces que lleguen a la discapacidad, como la diabetes cuando te tienen que amputar, ¿no? Uh-huh. Entonces, era de, me tengo que pelear ahora con ellos que eran mis aliados en el tema disca, para visibilizar que también estas enfermedades, con este proceso de hoy estoy bien, mañana no lo sé, y demás, también es una discapacidad, claro, ¿no? Y ese fue el momento donde, a ver, tengo que reescribir mi activismo. ¿Y desde dónde lo voy a hacer? ¿Y cómo? ¿No? Entonces, finalmente yo ya me dedicaba también a la sensibilización, a la capacitación. Y entonces el decirte, ¿sabes qué? A lo mejor hoy no puedo ir de manera presencial porque estoy bien jodida. No te canceló, pero desde la cama porque, perdona, así es la realidad. Y entendí que yo había caído en esta falsa empatía con los que adquirían antes la discapacidad, porque yo no había vivido estos duelos. No habías vivido el duelo de haberlo adquirido, ¿no? Y aparte es un duelo extra porque hoy estoy bien, mañana no, o sea... ¿Crees que en el momento en que también empiezas a aceptarlo y entenderlo, empieza a mejorar? O sea, sabemos que no se quita. No se va a quitar, pero también... ¿empieza a mejorar? Sí, empecé a mejorar y sobre todo cuando yo se los contaba a estos grupos en los que yo estaba, y me decían, es que sí, es cierto, o sea, a ti te hace daño la carne roja, pero a mí me hace daño la lechuga. Igual, sí. Y entonces tienes toda la razón, entonces hay que escribirlo y hay que hacerlo, y de repente también llegaba alguien y decía, es que yo tengo fibromialgia, soy hombre, y entonces, a ver, ¿cómo lo vives? Porque también yo caía en pues no, las mujeres, y aparte yo feminista, y entonces... Pero empezaste a descubrir los falsos feminismos, los falsos sí, o sea, empatías. Exacto, entonces el darme cuenta y el entender por qué también, o sea, es una enfermedad poco investigada, porque finalmente cuando es un tema de que en mujeres la ciencia está tomada por hombres. Por hombres. Uh-huh. Entonces, y las investigaciones se hacen en cuerpos de hombres. Las investigaciones se hacen en cuerpos de hombres, pero también en los hombres que la tienen, pues ellos tampoco lo dicen, no por el tema sino por el qué dirán. Porque yo soy el hombre proveedor, porque yo soy el hombre fuerte. Y esto me hace débil. Y eso me hace débil, ¿no? Uh-huh. Y si lo digo, me corren, pero... O sea, entonces también empecé como a visibilizar esto y retomo el activismo, pero con más fuerza, porque aunque yo estaba siendo activista por los cuerpos discas, finalmente mi discapacidad anterior, la aceptada, era una discapacidad cómoda para mí. Mm. Entonces, finalmente yo hablaba por otros, que aunque era yo, seguía hablando por otros. Y entonces en ese momento cuando empecé a cambiar mi activismo y desde el donde incluso a empezar a alegar con los que eran mis aliados el por qué sí, por qué no, porque hoy sí tengo que usar una silla de ruedas, por qué mañana no, porque sí, hay días donde tengo que usar una silla de ruedas. ¿Y ya no estás peleada con esa idea? No, ya no, porque entendí que la silla de ruedas finalmente como el bastón es un apoyo. Uh-huh. Y finalmente, o sea, ahora amo el bastón porque me permite andar del tingo al tango y por eso lo tengo aquí al lado, porque lo pude haber dejado allá, pero finalmente es mi pierna y es parte de mí. Y cuando me subo a la silla también es mi silla y es parte de mí, ¿no? Y finalmente es una herramienta que me ayuda a desplazarme y a estar. Eso fue lo que cambió el tema y el cómo hacer activismo y también el darme cuenta que no todos los activistas somos, aunque también me gusta el cerrar calles y el alegar y demás, porque también tengo que reconocer mis diferencias, incluso para hacer el activismo. Con tus dos discapacidades aceptadas, ¿dónde estás ahorita? Al aceptarlo, también empiezo justo a navegar el cómo y a chocar también. Ahí fue cuando me cayó como que el 20, que todas las habilidades que había adquirido, o sea, fue como... Ya sé por qué estudié mercadotecnia, porque
justo las relaciones públicas para mí son lo básico, es la base, ¿no? de tu activismo, claro. Y entonces fue así de, claro, la herramienta y lo que tomé cuando era asistente y el vivir incluso en mi barrio, ¿no? O sea, me da esta percepción de realidad. Tu barrio te respalda. Mi barrio me respalda, pero también el saber negociar, porque yo jamás voy a, o sea, aunque quisiera, o sea, yo no voy a ser esa activista que se pone en riesgo porque me puede dar una crisis. Entonces, empezarme a mover de manera como diplomática en ciertos espacios, me hizo llegar a lugares donde personas con mi misma condición no habían llegado. Porque finalmente yo sabía moverme en dos mundos. Claro. En el mundo disca y en el mundo no disca. Y entonces era hacerle ver hoy a las personas sin discapacidad que finalmente estamos viviendo el mismo espacio y que la discapacidad no discrimina. O sea, por cualquier razón, toco madera y no se lo deseo a nadie porque no es un club grato, pero puedes tener un accidente y tener una discapacidad. Puede llegar una enfermedad a tu vida y tener una discapacidad. Tú o alguien cercano. Si no tenemos comprado el no pertenecer. No, tú sí puedes cerrar los ojos y hacerte el que no percibes a otras personas con alguna condición, pero con la discapacidad no va a decir, ay, a ti no, porque eres güerita, o a ti no porque naciste en Europa. O sea, no aplica, ¿no? Entonces, el empezar a navegarme así y también seguir reconociendo a las que hacen las cosas en el mundo disca, es como estoy en la parte media, ¿no? Empiezo yo mucho con activismo digital. O sea, el Twitter en ese momento también se volvió mi mejor amigo. Y entonces yo escribía todo esto como que las diferencias y demás. Llega a mí una invitación de ONU Mujeres. Queremos que nos ayudes a hablar de temas de violencia, porque al ser también feminista y ser disca, pues empiezas a visibilizar, oye, sí, los feminismos, pero en la marcha del 8M yo no veo mujeres discas. A ver, y entonces yo se los cuestionaba, ¿no? A ver, tú, la superfeminista, ¿por qué tú crees que no llegan mujeres discas? No es porque no estemos sufriendo violencia, no es porque, o sea, checa, ¿dónde es tu marcha? ¿Cómo tendría que llegar a la marcha? Hay mujeres que aunque pudieran, no van a llegar porque también el activismo se hace desde la cama. Hay personas que no llegan porque están cuidando a alguien con discapacidad, ¿no? Entonces, pero tú también tienes la obligación de representar, así como en algún momento yo representé a condiciones distintas a la mía. Si tú eres feminista y tu causa es el feminismo, no estás peleando por ti, estás luchando por todas. Y todas somos todas. Y perdón, pero habemos personas que queremos luchar, pero hoy no tenemos la fuerza ni de hacer nada, ¿no? Entonces, cuando les empiezo a empatar esto y me contactan de ONU Mujeres y me dicen, es que queremos que nos hables de... Incluso me acuerdo, yo mañosamente no les dije... Mañosamente yo no les dije cuáles eran mis necesidades de apoyo ni nada, y al convivir con otras mujeres con discapacidad tengo muy presente que tiene que haber rampas y lengua de señas y ciertas condiciones que yo suponía en mi imaginario que al ser ONU Mujeres una organización internacional lo tenían por de facto. No, y no. Y me acuerdo que fue en un edificio súper bonito de la embajada, prestado por la embajada española. Era un evento de la embajada suiza, o sea, súper de acá, rimbombante, donde iba a haber muchos medios de comunicación y mujeres, madres buscadoras. O sea, el foco era eso, ¿no? Y a la vez yo decía, ¿por qué les voy a hablar de, o sea, perdón, pero yo no. Pero después pensé, claro, hay madres buscadoras con discapacidad y hay personas que están siendo en trata de personas con discapacidad. Y ellas lamentablemente no pueden decirlo, pero yo sí puedo decir que existen, ¿no? Entonces, ¿yo las puedo visibilizar? Sí, claro. Entonces ya llego al espacio totalmente inaccesible. Me acuerdo que cuando yo les avisé a mi gremio, así de a mi grupo de disca, oye, me invitaron de ONU Mujeres y había sordas que decían, yo te acompaño. Y yo así de, es que no sé si haya lengua de señas, pero no te preocupes, yo se los hago ver. Y se va a transmitir, sí se va a transmitir, pero no sé, o sea, yo también suponía que iba a haber interpretación y que iba a haber muchas cosas, y cuando llego al evento me doy cuenta que no, que incluso la rampa estaba como
no tan bien puesta, que había muchas cosas ahí que podían estorbar si hubiera yo llegado en mi silla de ruedas, que si eso sí se los advertí, puede ser que un día llegue en silla de ruedas, ¿no? Y empiezo con el discurso agradeciéndola, gracias por tomarnos en cuenta como personas. Pero aunque me estén viendo en el Zoom, pues mis chicas sordas que también están viviendo violencia o ahorita mismo están siendo violentadas porque no hay un intérprete que les comunique qué está pasando. Entonces empiezo a visibilizar esto. Yo nada más veía las caras de, no solamente del equipo que me había invitado, sino de los invitados, de los diplomáticos. Y cuando ya terminé, y me acuerdo que yo también estaba muy emocionada porque compartí el espacio con otras activistas que yo admiraba. Ahí conocí en persona a Vivir Quintana y estábamos cantando esta canción Sin Miedo. Wow. Ay, no, me puse chinita. Y entonces y me dijeron, así como ahorita ustedes me hicieron el honor de darme ser la madrina, en ese momento era el broche de oro del evento. Y entonces cuando dije, pues finalmente es mi obligación el hablar de lo que otras personas estamos viviendo, y cuando a ellos les cae el 20 y después por atrás de cuando termina todo me dicen una disculpa porque jamás habíamos notado estas cosas. O sea, nosotras navegábamos con la bandera de la inclusión y el embajador dijo, es que tienes toda la razón, y me pidieron disculpa, ¿no? Es que muchas veces hay muchas buenas intenciones, pero la verdadera capacidad de ponerte en los zapatos todavía nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, como que, sí, yo, aquí todos somos inclusivos, no sé qué, pero a la hora de, oye, ¿y la rampa? Oye, ¿y esto? Es que nunca lo había pensado. Entonces creo que mientras más se hable de estos temas y mientras más lo pongamos ahí, porque siento que el problema, tú me corregirás, pero siento que el problema histórico de la discapacidad es que siempre justamente han tratado de ocultarla. Las mismas personas con discapacidad o las familias o por la razón que tú quieras, gustes y mandes, siempre como es diferente, tiene otra capacidad, entonces mejor que no hablemos, mejor que nadie se dé cuenta, mejor que... O no están los medios para... Y ahorita que se está empezando a abrir, entonces hay mucha buena intención, pero nos falta como también escuchar más a los que están en ese lugar para decir, ok, esto yo estaba completamente fuera de mi radar. Necesito que tú me digas, esto es lo que está pasando. Se puede lograr como un buen match, pero de nada sirve que yo tenga la buena intención si no voy a escuchar a quienes la vive. O sea, desde mi privilegio y desde mi Salvador y desde mi lo que quieras, necesita ver esa... Pues complicidad, ¿no? Porque finalmente yo estaba en ese espacio por el privilegio de tener un espacio de activismo, porque... El privilegio que también te ganaste. Sí, claro, no llegó a mí. No llegaste. Lo trabajé. Has luchado. Lo trabajé, lo construí. Tiempo. Sí, claro. Y a lo mejor sí, agarré todas mis habilidades para poderlo hacer. Pero finalmente... Aunque estemos en este rubro, también hay personas que están atravesando otras intersecciones. O sea, claro, que la palabra inclusión e intersección se volvió muy de moda, pero muchas veces no la entendemos, ¿no? Porque también, así como hay mujeres con discapacidad, también hay mujeres con discapacidad que pertenecen al colectivo LGBT. Sí, claro. Sí, exacto, ¿no? Entonces, como un poco las vertientes que te van atravesando, ¿no? O sea, a mí me atraviesa que soy mujer, exacto, a mí me atraviesa que soy mujer, pero de la comunidad, a mí me atraviesa que soy mujer de la comunidad y discapacitada. Y vivo en el entorno rural, claro, o lo que sea, son ¿no? las cosas que te van atravesando. Y aparte también el hablarlo es explicar que la inclusión no es nada más ahí está el espacio, porque algo que se hacía de manera como en lo oficial era, pues ahí está el foro de el tema que quieran, y el día del evento Disca, y entonces ahí nos juntábamos todos, ¿no? En todas las condiciones, a hablar de lo así que... como la reunión de prepa. Como ¿no? como la queja, y entonces yo en mi cabeza era, y bueno, ¿y los demás cómo van a hacer las cosas? Porque una de mis ventajas o de mis superpoderes es haber sabido navegar en ambos mundos, ¿no? Entonces sí, qué padre que nos juntemos y que nos identifiquemos, y luego, pero y luego los cambios, ¿a quién se los dices, no?
también tienes que saber negociar y también tienes que saber aceptar cómo navegar, porque finalmente el mundo es o sea, sí es obligación de todos, pero la inclusión es de 2 vías, no solamente de yo que tengo una diferencia. No es mío de exigir, ni tuyo de poner. Ni tuyo de poner. Entonces tenemos que llegar a la media, ¿no? Y entonces empezar a visibilizar esto. Y también reconocer estos liderazgos, porque yo digo, sí soy una mujer líder, pero también cómo empatas estas formas de liderazgo distinto a... O sea, porque el líder también es lo que yo hago, pero también lideresa es la superempresaria o la supercientífica, y también el poder reconocer estos liderazgos y mediar, ¿no? O sea, estas alternativas, ¿no? Entonces, mi trabajo, aunque lo hago muchas veces desde mi casa y mi celular es mi oficina, es también el visibilizar también estas formas de liderazgo, ¿no? Hay mujeres que están haciendo las cosas aunque estén cuidando a sus criaturas, ¿no? Hay mujeres que están luchando aunque estén en la cama. Y hay mujeres que están luchando aunque tengan el micro, aunque tengan el espacio. O sea, no hay liderazgos menores. Sí, exacto. Y no hay lucha menor. No hay lucha menor. ¿Y tú crees que ya que aceptaste todos tus discapacidades y que has cruzado por todas estas intersecciones y que has peleado de todo y contra todo, ¿crees que ya estás aceptada y libre? Yo tengo una batalla ya librada conmigo. O sea, hoy por hoy les puedo decir que aunque del activismo que hago voy a tener cierta ventaja porque voy a tener a lo mejor un derecho cubierto, finalmente yo ya... lo que hago, lo hago por otras, o sea, por otras personas. Okay, yo ya estoy ok conmigo, digo, claro, todas podemos estar mejor, todas las personas podemos estar mejor, pero hoy por hoy estoy consciente de mi realidad, también consciente de mis privilegios, o sea, porque también debo reconocer que el aceptarme así, con este cuerpo distinto, con estas capacidades, aceptando lo que dejé, la construcción de mis cenizas, el reconocer también que hay días muy malos, o sea, porque por mucho que yo ya lo haya vivido, mañana probablemente me sienta como cucaracha y fumigada y tenga que estar en la cama y finalmente también tengo que darle el respeto a mi cuerpo y seguir, o sea, yo ya de alguna manera lo tengo cubierto. Eso también me ha ayudado a entender y aceptar y atraer cosas que, por ejemplo, gracias hoy al activismo, estoy en este espacio. Gracias al activismo he cruzado el charco, ¿no? Gracias al activismo conozco a personas que el 12 de mayo, que fue el día de la fibromialgia, empezamos a crear una red de apoyo más grande, porque ahora la intención es, en este reconocimiento de otros liderazgos, es ya no estamos solas. Entonces, a ver, ¿tú qué estás haciendo en tu grupo? Y a lo mejor lo que tú estás haciendo en tu grupo es conseguir medicamentos y está bien. Y a lo mejor lo que yo estoy haciendo es visibilizar a la fibromialgia como discapacidad y está bien. Y a lo mejor lo que tú estás haciendo es visibilizar que las mujeres con fibromialgia también tienen un derecho al trabajo y está bien. ¿Qué podemos hacer ahora? En conjunto para trabajar menos, porque también tenemos que reconocer que nuestro activismo es distinto a otras. Porque hoy quizá tengamos la reunión con Presidencia de la República y de las 5 que íbamos a ir, nomás esté buena una, ¿no? Sí, claro. Entonces es el unir estas fuerzas y también el reconocer incluso eso, ¿no? O sea, y ya que tengo esta oportunidad de comunicarlo, pues también hacerlo, ¿no? Y ya no por mí, sino 1, 2, 3 por mí y todas mis otras compañeras y compañeros, para que el proceso de diagnóstico de las que vengan, porque desafortunadamente no va a desaparecer la fibromialgia, pero para que otras mujeres, otras niñas, otras personas que esté la fibromialgia en sus genes, lo vivan mejor. Lo vivan de una manera digna. Yo creo que Cuarentonas nace de eso, de poder poner el foco sobre todas estas diferentes formas de liderar, de estas mujeres en todos sus estilos, sus formas, sus colores, sus activismos o no. Y lo que nos une es justamente que estamos viviendo nuestra década de los 40. Y también en esa década de los 40 descubrimos nuestros superpoderes.
Sí. ¿Cuál es el superpoder que tú descubriste? Que mira que hemos hablado de muchos en tu episodio. El reconocer mis diferencias y el valorar mis diferencias hace que valore sus diferencias. O sea, siempre se habla de inclusión, de aceptar al distinto, pero si nos ponemos a pensar, nosotros somos. Aquí somos 3 mujeres diferentes, ¿no? No hay una persona igual en el mundo, aunque sea mi hermana gemela. Uh-huh. ¿No? Entonces, es el reconocer que la inclusión no es solamente hacerle el favor al grupo más diferente, sino la inclusión es respetar estas diferencias. Entonces yo sí creo que uno de mis superpoderes es el reconocerme diferente y el ayudarle a las personas a reconocerse diferente, ¿no? Entonces ese yo creo que es uno de mis superpoderes. Y sí, porque creo que incluso... si algo nos une a las cuarentonas es que no solamente nos va a distinguir una cualidad, ¿no? Sino somos un conjunto de muchas cosas. Como hoy podemos ser la supermamá o la que decidió no ser la supermamá y ser la supertía, a la que también tienes el poder de disfrutar plenamente la película y llorar. O sea, ¿por qué el hacer cosas que nos placen podrían dejar de ser un superpoder? ¿No? O sea, también tenemos que lidiar con esta imagen de yo todo lo puedo, me pongo la capa, no me pasa nada, cuando también es válido decir, pues estoy derrotada. Hoy no quiero. Hoy no quiero. Hoy no puedo. Porque bien lo dice Sans en su 9 EP del que estoy enamorada. Hoy no me siento bien. Hoy no me siento bien y eso también está bien. Eso reconocerlo está bien, ¿no? O sea, tal cual. Entonces, ese sería uno de tus superpoderes. Pues ya ven, cuarentonas, la verdadera libertad está en aceptarnos y abrazar lo que somos. Y dejemos ya de intentar encajar o hacer que los demás encajen en el imaginario imaginario deber ser. El deber ser. Porque vivimos en un mundo lleno de posibilidades, lleno de diferencias, y en las diferencias es donde están las fortalezas. Que hoy toca abrir nuestra mente, abrir nuestros corazones, que creo que esos los tenemos un poquito más abiertos que la cabezota, pero también no solo los nuestros, sino de los que vienen detrás, para que desde ahí entendamos cuáles son estas diferencias y desde las diferencias hacernos mucho más fuertes entre todos. Eres ejemplo de muchísimas cosas. No tendríamos la lista para hacerlas, pero sobre todo del amor propio y de la resiliencia. Y creo que, aunque es palabra de moda, creo que lo que significa está increíble y es lo que representas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Aplaudimos en sordo, que es sacudiendo las manos hacia arriba. Sí, te hemos visto hacerlo. Sí. Gracias también por seguir ayudando a tantas desde tu trinchera y por seguir dándole voz a todas estas mujeres que las atraviesan diferentes realidades y que también están en el mapa, aunque nosotros vengamos con los ojos así tapados. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Un placer. Pues nos vamos, cuarentonas, ya lo saben, quiéranse, cuídense y no se anden con cosas y atrévanse a hacer lo que realmente son, a aceptarse, a valorarse, porque se van a sorprender de todo lo bonito que pasa después de que uno hace las paces consigo mismo. Y ya que andan por ahí, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, que eso nos ayuda infinito a poder seguir con ustedes. También síganos en Spotify o en la plataforma que ustedes usen, pero suscríbanse, no nada más nos escuchen, denle ahí campanita, suscripción, corazones. Es gratis. Todo es gratis y la verdad, así ustedes nos echan un parote para que podamos seguir aquí. Síganos en redes, estamos en todas como Cuarentonas Power y como siempre, muchísimas gracias a Brinca por sacarnos de la norma. Gracias a Ili por sumerte a este gran sueño. Gracias, Estudio Alanis, por abrirnos como siempre sus puertas y así podamos siempre crecer todas en conjunto. Gracias a todos los que hacen esto posible. Ustedes saben quiénes son. Coman frutas y verduras, pónganse el suéter. Nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Bueno, para los que sí oyen, pero no ven. Exacto, aquí hay para todos. Sí. Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.